Profesor y compañeros, tengan ustedes un cordial saludo. Quien les habla es uno de los integrantes del grupo número 7, conformado por Mendoza Zúñiga Charon, Castro Méndez Natalie, Montenegro Guamán Abigail, Sánchez Medina Carlos y quien les habla Marceneque Johan Pierre. Este video tiene como objetivo comentarles sobre el efecto de la COVID-19 en la economía peruana y en los diferentes sectores del país durante el periodo del 2019 al 2021. Como sabemos, la pandemia tuvo su origen en el país de China, infectando a más de la mitad de su población, hasta que este virus comenzó a propagarse por todo el mundo en un corto periodo de tiempo. Los índices de mortalidad se incrementaron ya que los gobiernos no sabían cómo actuar a dicha situación. En el Perú, deja una pérdida de más de 1 millón de personas en el periodo del 2019 al 2020. Asimismo, los negocios, tanto como los emprendimientos, sucumbieron ante la propagación de virus, causando un efecto negativo en la economía peruana, teniendo que paralizar así las actividades en la mayoría de las empresas, tanto nacionales como internacionales. La pandemia de COVID-19 ha provocado una severa contracción de la economía mundial en el 2020, en parte debido a las medidas de distanciamiento para reducir el contagio. Esto ha causado una disrupción significativa en varios sectores económicos, especialmente aquellos que implican un mayor grado de interconexión personal, como relaciones con los servicios y el turismo. Asimismo, desde julio de 2020 en el empleo formal se ha ido recuperando paulativamente, con crecimientos positivos en agosto, septiembre y octubre de este año. Esta recuperación relativamente rápida sugiere que una contracción permanente de la fuerza laboral será menos probable de lo que se pensó inicialmente. Mediante los análisis que se han ejecutado con respecto al tema del COVID y cómo se afectó considerablemente a los gobiernos de cada país, se ha llegado a una conclusión muy clara, la cual es que el Perú es un caso muy particular, ya que el gobierno tuvo que brindar desde los primeros meses de contagio diferentes medidas de confinamiento, debido a que el país cuenta con ingresos de carácter medio. Por otro lado, se cuenta que hubo mucha exigencia por parte de las autoridades en declarar estado de emergencia y establecer cuarentena entre el mes de marzo hasta el mes de junio del año 2020, como también el cierre de fronteras del país y de esta forma evitar los posibles ingresos de extranjeros y no correr el riesgo de aumentar la tasa de contagios de nuestra población. El impacto que generó la pandemia a la economía fue tan severa que el Banco Central de Reserva de Perú tuvo que responder oportunamente frente a ese desequilibrio laboral, reduciendo en gran medida la tasa de interés para facilitar de esta forma en gran medida la liquidez en los mercados, lo cual lamentablemente no fue suficiente para hacer frente a la magnitud de esta problemática. A nivel mundial, en el año 2020, en ese entonces la pandemia ocasionó muchos efectos negativos en las principales economías de aquellos países que son considerados potencia mundial, trayendo consigo una gran disrupción en los sectores de servicio y turismo. Ante esta incertidumbre y una disminución notable en la actividad económica, hubo una gran cantidad de trabajadores que terminaron siendo desempleados y a la vez la inversión privada se contrajo. De esta forma, en el transcurso de los meses se desarrollaron vacunas seguras y así también medidas sanitarias apropiadas, permitiendo que las actividades económicas se reactiven en el periodo de 2021. Cabe señalar que dicha enfermedad afectará en gran medida los factores estructurales en temas macroeconómicos en cada una de las organizaciones, ya que reduce el potencial del crecimiento futuro. Otro punto muy importante que se debe tomar en consideración es que los investigadores aseguran que mediante este proceso de reactivación económica se va a facilitar los beneficios que traen consigo las reformas políticas y a la vez eliminar de la economía las firmas más ineficientes para aumentar de esta forma la
las actividades financieras. Continuando con la exposición, ahora me toca hablar sobre los factores determinantes que se vieron afectados durante la pandemia del COVID-19. Primeramente tenemos la fuerza laboral, que tuvo una baja constante en las empresas debido a que muchas de ellas tuvieron que cerrar para evitar la propagación del virus y así de esa manera reducir los índices de contagio. Por otro lado, muchas empresas tuvieron que reducir el máximo de capacidad en las personas que trabajan, que laboran dentro de las empresas, ya que no se permitía tener un aumento considerable en cada una de las compañías. El segundo factor determinante es el stock de capital, que afectó, que la pandemia del COVID-19 afectó en gran medida el capital físico, ya que muchas de las inversiones no se pudieron realizar debido al cierre de los principales puertos internacionales, como también las empresas, y también se tuvieron que paralizar, ¿no? Y por último tenemos la productividad total de factores, que en este punto tenemos que decir que hubo una baja considerable debido para la obtención de maquinarias y tecnología nueva. Y es debido a esto a que el Perú en años anteriores tuvo que firmar acuerdos de libre comercio para poder adquirir estas nuevas tecnologías y de esa manera poder potenciar sus productos a nivel internacional y realizar las debidas inversiones hacia el extranjero. Sectores afectados por la pandemia. Como se sabe, gran parte del sector productivo fue afectado, como se evidencia en la disminución del empleo. Otro sector significativamente afectado fue el sector comercial, mayorista y minorista. La acción colectiva social y personal, entre los cuales destacan la hostelería y el turismo. Por lado de los hoteles, los más reconocidos redujeron sus ingresos hasta un 12.4%, lo que ocasionó que las organizaciones no puedan cubrir con los gastos operativos y mucho menos cubrir con los gastos financieros, todo por acatar las medidas dadas en ese momento. Sin embargo, estos efectos no solo se repercutirán en el presente, sino también a largo, mediano y corto plazo. Por parte del corto plazo tenemos que se evidencia una disminución en los costos de hospedaje y la pérdida de huéspedes, y a mediano plazo presentarán pérdida en la bolsa de valores futuras. Por parte del turismo, en todas las naciones, esto representa la acción que implica el desplazamiento de los seres humanos de un lugar a otro, la adquisición a los ambientes que se desea conocer, ya sea con nuestros distintos atractivos o culturas, pero en ese momento fueron cerrados o tuvieron un acceso limitado, afectando el turismo peruano. Continuando con la exposición, tenemos las conclusiones, que nos dicen que el sector empresarial fue el más afectado, ya que a las estrictas normas sanitarias aplicadas antes del brote del COVID-19 redujeron la fabricación y la distribución. Por ende, la microempresa estuvieron prácticamente obligadas a volver a las actividades informales. También como segunda conclusión tenemos, a nivel microeconómico, la industria manufactura el 13.6% y los servicios es el 11%, principalmente los relacionados con el ocio, y las actividades recreativas fueron las más afectadas por la pandemia. Sin embargo,
tuvieron que elaborar diferentes medidas de confinamiento. Asimismo, se tuvieron que cumplir ciertas restricciones, como también vivir en una sociedad llena de incertidumbre por lo que pueda pasar en un futuro próximo y las secuelas que ha podido dejar la pandemia del COVID-19. Y por último, tenemos que en el 2020 el COVID-19 provocó una grave recesión en la economía mundial, en parte debido a las medidas de cuarentena social para reducir el número de infecciones. Esto provocó graves trastornos en diferentes sectores económicos, principalmente en aquellos con mayor interacción humana, como el sector turismo y servicios. La elevada incertidumbre y la recesión económica hicieron que muchos trabajadores perdieran su empleo y que la inversión privada